porque la hora viene y ahora es, hoy y ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, esos que saben cómo adorar y saben por qué adorar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, pidiendo que hables a nuestras vidas, Señor, y que edifiques nuestro ser conforme a tu voluntad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a tomar asiento, por favor. Hemos estado viendo una serie de enseñanzas que son trascendentales para nuestra vida como hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos ha creado con un fin específico, y ese fin es que fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Está conmigo? Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Voltee con el de al lado ahí, con su sana distancia, y dígale: fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. Y veíamos la semana pasada que ya no hay tiempo, no tenemos tiempo para andar con incredulidades. ¿Será? ¿No será? ¿Dios existe o no existe? Perdón, yo creo que más que visto podemos estar que Dios verdaderamente es y será. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se manifiesta a nuestras vidas. ¿Puedes decir amén? Muy aparte de que hemos visto que cada cosa que la palabra de Dios dice se ha ido cumpliendo a cabalidad. Los martes estamos terminando una serie de clases en las cuales hemos visto cómo lo que está escrito acerca del final ya nos alcanzó, y que todo se ha ido cumpliendo tal como la palabra de Dios lo dice. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Dale un aplauso al Señor Jesucristo por esto. El Señor Jesucristo dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Estás conmigo? ¿Y creer en qué? ¿En que puedo? No. Perdóname, eso no tiene ningún sentido. Tienes que creer en Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes decir amén? También no tenemos tiempo para andar con frialdades. No tenemos tiempo para tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Tenemos que decidirnos de una vez cuál es el camino que vamos a andar. Dice la palabra de Dios: a los tibios yo los vomitaré de mi boca. ¿Sabes? En estos días tuvimos una situación en la familia. Un hermano de nuestra hermana Tere partió a la presencia del Señor. Y entre lo que estábamos platicando, y esto es para decir que debemos de andar o calientes o fríos, no tibios, pero que la palabra de Dios dice que tenemos que andar calientes, tenemos que estar en la presencia de Dios. Se recordaba a mi esposa de un acontecimiento que antes de que muriera la mamá de mi hermana Tere, la abuelita, una cristiana en forma, le dijo a mi mujer: cuando me muera quiero que me pongan un camisón y me pongan tenis. Y le dijo: ¿y para qué? Porque cuando llegue a la presencia de Dios quiero correr hasta donde está Él para decirle que le amo.
Quiero correr a su presencia. Quiero llegar inmediatamente a donde Él está. Han sido muchos años de espera para verlo a Él cara a cara. Así es que no podemos andar con tibiezas, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Así es que tenemos que estar bien conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo el hoy y el ahora de Dios. Estamos viviendo el tiempo en el que tenemos que tomar decisiones de vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Y también no estamos en tiempo de vivir en esterilidad. Tenemos que ser productivos en Dios. Todo lo que haga nuestra mano tiene que ser prosperado para gloria y honra de nuestro Señor. ¿Puedes decir amén? Dice la palabra de Dios: Él hace habitar a la estéril en familia, que se goza en ser madre de hijos y por lo tanto es jubilosa. Nada ni nadie tiene que ser estéril en lo que nosotros hacemos. Y todo esto nos tiene que llevar a una sola cosa: a vivir en alabanza y en adoración delante de nuestro Dios. Puedes decir amén. Pero esto tiene que ser conforme a la verdad de Dios. Veíamos que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y veíamos que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 14: cantaré en espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Oraré en espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Y veíamos que la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero antes de eso dice: vayan a Jerusalén y entonces yo derramaré de mi Espíritu Santo. Y estando todos juntos en Jerusalén, se derramó la presencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron una manifestación gloriosa. Y esa manifestación fue el hablar en nuevas lenguas. Y cada vez que eran llenos del Espíritu Santo, alguna persona que no lo había recibido tenía la habilidad de hablar en otras lenguas. Que dice la palabra de Dios que nuestra mente queda sin fruto, pero nuestro espíritu se fortalece. Así es que la manera de adorar a Dios, de alabar a Dios en espíritu, es hacerlo en otras lenguas. Por lo tanto, una buena parte de nuestro día tendríamos que estarlo dedicando a estar orando y adorando a Dios en otras lenguas, conforme a lo que Dios nos ha dado para hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces nuestro espíritu será fortalecido y podremos acercarnos más y más a la presencia de nuestro Dios. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Puedes decir amén? ¿Me puede levantar la mano aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y habla en otras lenguas? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, verso número 5. Si me acompaña, por favor, a Colosenses capítulo 4, verso número 5. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo dice? Redimiendo el tiempo. ¿Sabes algo? Tú y yo ya no tenemos tiempo, por muchas razones. El tiempo es malo y hay que redimirlo.
El tiempo se está acabando. Estamos viviendo en los últimos momentos de la dispensación de la gracia. No estoy diciendo que el mundo se va a acabar. Quiero decirle que para que el mundo se acabe tiene más de 1007 años todavía por delante. Estoy hablando de una dispensación. Y una dispensación legalmente es un tiempo de chance que Dios da. Es una chance que Dios te está dando. Y esta es una chance de acercarnos a través de la gracia, a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el tiempo en el que el Señor dijo: derramaré mi sangre para que a través de ella tengas salvación, libertad y vida eterna. Así es que en este tiempo de dispensación que se llama de la gracia, gracia, mis hermanos, traducido del griego al español deberíamos de decir del tiempo de gratis. No te cuesta a ti la salvación. La salvación le cuesta al Señor Jesucristo, pero tienes que hacer un pacto con Él, un pacto de sangre. Y un pacto de sangre no se puede deshacer. Es un pacto inamovible. Y ese pacto fue hecho a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. No te pidió tu sangre ni me pidió la mía. El otro, que es un copión, viene y hace pactos de sangre y hace que la gente se saque sangre porque él no tiene. Pero el Señor Jesucristo se hizo semejante a los hombres y como hombre derramó su sangre. Y entonces hizo un pacto de sangre para que tú y yo pudiésemos tener ahora salvación, libertad, vida eterna. ¿Qué más nos queda? Que glorificar, alabar y bendecir el nombre de aquel que nos ha dado libertad y salvación. ¿Puedes decir amén? Y ese nombre es el único nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos, y se llama Jesucristo. Jesús es el nombre en el cual tenemos salvación. ¿Puedes decir amén? Gracias. Por lo tanto, dice el Salmo 9, verso 1. Aleluya. El que no sabe lo que significa aleluya es 3 veces gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Si usted no sabía por qué venimos y cantamos aquí como lo hacemos, es porque la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos insta a adorarle a Él por todas sus maravillas, por todo lo que Él es. Hay que adorarle por lo que Él hace, amén. Gloria a Dios por lo que Él hace. Él nos ha dado salvación, ¿qué más queremos? Él hizo todas las cosas, Él es todopoderoso, aleluya. Pero no le adoramos por lo que Él hace precisamente, le adoramos por quien Él es. Él es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo lo visible y lo invisible, aquel que tomó del polvo de la tierra con sus propias manos y creó al hombre, dándole espíritu de vida. Y después puso sueño profundo en el hombre y tomó de su carne y de su hueso, y de su carne y de su hueso formó a la mujer. Él es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? ¿Crees que Él merece toda la gloria y toda la honra? Entonces dale un aplauso como Él se lo merece. Estoy hablando de alabanza, estoy hablando de adoración. Dáselo como Él lo merece. Aleluya. A ver, perdónenme. Dios me ha permitido ir a algunas obras de teatro, a ver algunos cantantes del mundo.
Y sabe, cuando lo hacen bien, que le gusta a uno y que uno le aplaude, lo ovaciona al artista porque lo hizo bien, ¿sabe lo que hace uno, verdad? Uno se pone de pie, ¿sí? Y empieza uno a aplaudirle y empieza a hacerlo con tal manera que aquel, y si eso lo hacemos por un hombre, ¿cómo no lo vamos a hacer por nuestro Dios? ¿Cómo no lo vamos a hacer por aquel que es digno? Aleluya. Déselo a Él, déselo con todo su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Y por si no lo sabe, la palabra de Dios nos dice que tenemos que batir nuestras manos y que tenemos que aplaudir delante de la presencia de Dios. Es forma de alabarle, es forma de adorarle. Y todavía más la palabra de Dios nos enseña que la alabanza a Dios cambia todas nuestras circunstancias. Cambia todas nuestras circunstancias. ¿Sabe? Llegaron los enemigos delante de la ciudad de Jerusalén. El rey estaba temblando sin saber qué hacer. Y le dijo el Señor: sal con el ejército. Es que son muchos, Señor, son varios pueblos. Sal con el ejército, pero no pelees. Pon por delante a las muchachas, a las jovencitas, tocando los panderos, y después a los sacerdotes, tocando los instrumentos, y luego al pueblo cantando. Y cuando salieron alabando a Dios, los ejércitos enemigos empezaron a confundirse y empezaron a atacarse entre ellos, destruyéndose entre ellos mismos, porque la alabanza a Dios cambia todas las circunstancias. ¿Puedes decir amén? Porque cuando llegaron delante de los muros de Jericó, el Señor les dijo: denle una vuelta diaria, y el último día denle 7 vueltas. Y al final de las vueltas, den un grito de júbilo y de exclamación delante de Dios y toquen las trompetas. Y cuando adoraron a Dios con voz de júbilo, los muros cayeron. Y entonces el pueblo de Israel entró corriendo para destruir a sus enemigos, porque la alabanza a Dios cambia todas las cosas. ¿Puedes decir amén? Así es que nosotros somos los más beneficiados. Los que tenemos necesidad de adorar a Dios somos nosotros. Dios no tiene necesidad de que le adoremos. La palabra de Dios nos enseña que todo el tiempo delante de su trono están querubines, serafines, ángeles, arcángeles, seres vivientes, cantando y diciendo: santo, santo, santo eres tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Él está siendo adorado. Al Señor Jesucristo continuamente le están diciendo: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay nadie como tú, oh Señor, Dios grandioso. Dice la palabra de Dios que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 7 espíritus ministradores se postran delante del trono de Dios, toman sus coronas y las arrojan delante de sus pies, hasta que toda lengua, tribu y nación lo hagan junto con ellos, adorando y glorificando al único Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Así es que nuestra vida tiene que ser una vida que alabe, que glorifique, que bendiga el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén? La situación es que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, o alaba a Dios o hace que su nombre sea vituperado. Así es que nosotros tenemos que estar atentos a esta verdad y viviendo conforme a esta verdad. Cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que hacerlo con un espíritu creativo, porque no solamente se canta aquí en la iglesia, no solamente se alaba aquí en el templo, hay que hacerlo también nosotros en nuestro devocional diario. Hay que hacerlo nosotros durante todo el tiempo. Yo cuando veo a uno que ve en el carro y lleva música y va cantando, digo: mira, ese ha de ser un hermano que está igual de loco que yo,
que se goza, cantando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Debemos de hacerlo con un espíritu creativo. Nosotros tenemos que hacerlo cantando salmos e himnos delante de nuestro Dios. Vamos al Salmo 149, verso número 1. Aleluya. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios. A ver, léalo conmigo en voz alta. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Aleluya. Mira, dice la palabra de Dios que cuando estés ahí tú, en tu devocional, le inventes un canto al Señor. Lo hagas con un espíritu creativo, que hagas un canto nuevo para nuestro Dios, que lo hagas con todo tu ser. Y no solamente eso, dice que tienes que hacerlo alegrándote, tienes que hacerlo con gozo y tienes que hacerlo con danza. Vuelvo a insistir, no sé quién puso pegamento aquí en la iglesia, en el piso, que ahora llegan y se levantan y como que algunos quieren un poquito danzar. Eso déjenoslo a los más viejos. Los más jóvenes todavía pueden hacer. Si yo puedo, usted puede. A la mayoría de los jóvenes aquí yo les llevo un poquito más de años. Es tiempo de hacerlo como Dios dice. Hay que hacerlo con pandero, hay que hacerlo con danza, hay que hacerlo cantando delante de nuestro Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Entonces yo creo que la próxima semana esto va a ser un escándalo. Pero alabar, la palabra alabar viene del hebreo que se traduce como hacer mitote. ¿Sabe? Hacer mitote, hacer un gran escándalo delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Tú creías que a Dios no le gusta? Cuando el rey, lo veíamos la semana pasada, cuando el rey David llegó con el arca del pacto hasta las puertas de Jerusalén, se quitó sus ropas reales y empezó a danzar, dando vueltas vertiginosamente y a gritar delante de la presencia de Dios, mientras todo el pueblo lo hacía juntamente con él. Dice la palabra de Dios que cuando estaban poniendo los cimientos de la casa de Dios, después de que Nabucodonosor la había destruido, y después de 70 años regresaron hasta Jerusalén, en la época de Esdras, empezaron a poner los cimientos de la casa de Dios. Y cuando los empezaron a poner, la gente empezó a adorar a Dios, a alabarle a Él. Y unos lloraban, y otros gritaban, y otros danzaban. Y dice que aún a kilómetros se podía oír la algarabía, porque se estaba adorando a Dios, porque el templo estaba volviendo a ser reconstruido. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. Así es que tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con un espíritu creativo. Tenemos que hacer un canto nuevo que venga de nuestro corazón, que exprese lo que hay en nosotros para nuestro Dios. Si me dices no puedo, entonces ven, tengo que orar por ti, porque sabes algo, lo único que vamos a expresar es el amor que le tenemos a nuestro Dios, y no podemos dejar de amarlo, porque la palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y dice la palabra de Dios que Él canta sobre nuestras vidas. Y si Él canta sobre nuestras vidas,
¿cómo nosotros no lo vamos a hacer para Él? Es el tiempo en que nosotros tenemos que definitivamente ir y dar todo nuestro ser en alabanza y en adoración a nuestro Dios. ¿Cuándo? Hoy y ahora. Hoy y ahora es el momento de alabar a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a lo que les comentaba hace un momento, primera a los Corintios capítulo 14, verso 14. Primera a los Corintios capítulo 14, verso número 14. Dice la palabra de Dios, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Escuche, cantaré en lenguas, pero cantaré también en el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tus acciones de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10 palabras con lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños fluctuantes en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios alabaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán, estáis locos? Pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que es verdaderamente Dios, que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire bien, dice el apóstol Pablo: cantaré en el espíritu, pero lo haré también en el entendimiento. Es preferible cantar en el entendimiento. Nosotros el 98% de nuestro culto es en el entendimiento y solamente un 2% en otras lenguas. Pero quiero comentarle un pequeño testimonio. Cuando estábamos nosotros aprendiendo todavía de todo esto, y estábamos en un culto en la iglesia donde el Señor nos permitió crecer, siempre llegaba un momento en que la alabanza llegaba a tal grado que todos empezábamos a cantar en otras lenguas, todos. Y un día llegó un japonés a la iglesia y estaba parado ahí a un lado de la persona que lo había invitado, y del otro lado estaba un muchacho, y empezaron a adorar en otras lenguas. Empezó a adorar en otras lenguas, y mientras que estábamos adorando en otras lenguas, el japonés cayó de rodillas y empezó a gritar y empezó a llorar, y lloraba con mucho sentimiento. Y entonces volteó con el muchacho de al lado y le hablaba en japonés, y el otro pues no le entendía, creía que estaba hablando en lenguas también. Entonces al terminar van con él para orar por él, porque estaba muy conmocionado. Y entonces él en español le dice: no entendías lo que estabas diciendo. Y dice: nada. Dice: describiste mi vida, describiste mis problemas, y me dijiste cómo Dios tiene planes para mí.
¿Sabes? Él era budista. Era. Porque desde ese momento él entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando hablamos en lengua extraña, adoramos a Dios, pero también hay mucho que está sucediendo en lo que estamos haciendo. Por eso las lenguas son para aquellos que son incrédulos, que digan que estamos locos. Mira, me tienes sin cuidado. Porque si alguien me dice, ¿estás loco?, le voy a decir que sí, pero por amor a mi Señor Jesucristo. Él es el único digno de que yo enloquezca en amor. ¿Puedes decir amén? Por lo demás, hermanos, es cierto. Cuando ores por otra persona, está bien que ores en lenguas, pero ora en el entendimiento para que puedan decir amén a tu oración. Y cuando enseñes, pues no hables en lenguas, no tiene caso, ni tú te vas a entender. Enseña correctamente para que todo el mundo sepa lo que estás diciendo. ¿Puedes decir amén? Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Sabe? Dios se ha preocupado de que su pueblo sea un pueblo que hace cántico nuevo para Él. Y nos ha capacitado para hacerlo. Él pone en nuestros labios este cántico nuevo. Si vamos por favor a Filipenses capítulo 2, verso número 13. Filipenses capítulo 2, verso número 13. Dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Así es que Dios mismo es el que pone en nuestro ser el querer glorificarle a Él como Él lo merece. ¿Estás conmigo? Sí. Él es el que lo produce en nuestras vidas. Así es que Él empieza a poner pensamientos, ideas que vienen del Espíritu Santo y que son para loar, para glorificar a nuestro Dios. De repente tu mente empieza a ser inundada. No sabes por qué en la mañana te levantas y te levantas así con una cantidad de alabanza a tu Dios. A veces decimos, ni dormí. Estuve adorando a Dios toda la noche. ¿No les ha pasado? A mí sí. Y mi esposa bien seguido dice, toda la noche estuve alabando a mi Dios. Y le digo yo, ay, aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso momento y qué noche más especial. Sí, estás en vela, correcto. Pero dice la palabra de Dios, velad y orad para que nadie te engañe. Así es que ese no poder dormir por estar glorificando a Dios viene del mismo Señor a nuestras vidas. Y entonces te levantas y piensas que vas a estar cansadísimo todo el día. Y la verdad es que tu vida sigue con todo el ánimo y con todas las fuerzas, porque fue de parte de Dios para tu vida. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 37. Dice la palabra de Dios, mira, en esto toda la ley y los profetas fue resumido. Mateo capítulo 22, verso 37. Bueno, se lo voy leyendo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es que nuestra mente tiene que estar involucrada indiscutiblemente en la alabanza a Dios. Y Él viene y pone pensamientos de bien en nuestra mente,
pensamientos que le glorifican y le adoran. Ahora lo único que tienes que hacer es ponerles música a esos pensamientos. Pero mira, no te preocupes, si lo haces en tu casa, pues no creo que nadie diga que estás loco porque lo estás haciendo. Y si lo haces aquí en la iglesia, hay más locos juntamente contigo que lo hacen al mismo tiempo. Así es que puedes hacerlo con toda libertad. Entonces esto es un pensamiento el cual se hace canción para alabar a Dios. Salmo capítulo 40, verso número 3. Salmos número 40, verso número 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Él viene y pone ese cántico en nuestra vida. Déjalo fluir. Y sabes, esto es como cuando haces ejercicio. Sobre todo lo voy a hablar de las personas que levantan pesas para fisicoculturismo. Empiezan y conforme lo van repitiendo y repitiendo y repitiendo, el músculo se va fortaleciendo y va creciendo. Bueno, igual es aquí, conforme lo vayas realizando, va a ser cada vez más y más y más. Quizás al principio va a ser solamente un gloria a Dios, pero si tú eres fiel a ese gloria a Dios en tu canto, poco a poco ese canto va a ir creciendo y desarrollándose. Y cosas grandes y maravillosas que jamás han subido del corazón del hombre y que no han estado en la mente de los hombres, fluirán a través de ti para la gloria de nuestro Dios. ¿Puedes decir amén? Así es que es a través de un pensamiento o idea que se deja salir acompañado de música. Vamos al Salmo 19, verso 14. Salmo 19, verso 14. Dice la palabra de Dios: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto lo escribió el rey David. Sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Así es que son pensamientos que fluyen directo de nuestro corazón a nuestra mente y salen por nuestra boca, glorificando al único que es digno. ¿Puedes decir amén? Muy bien, dame 5 minutos más. Yo sé que está haciendo calor, lo voy a dividir en 2 o en 3. ¿Qué tipo de cántico nuevo? Cántico de gratitud. ¿Tienes algo por qué agradecer al Señor? ¿Alguien de aquí tiene algo por qué agradecer al Señor? A ver, levante su mano, por favor. ¿Sabe el día 8, la próxima semana, verdad? Tenemos nuestro culto de aniversario. Y va a ser un culto de gratitud a Dios. ¿Habrá alguien aquí que tenga algo que decir de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Levante su mano, por favor. ¿Algo de qué agradecer a Dios? Así es que nuestro cántico nuevo tiene que ser un cántico de gratitud. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos a agradecer a Dios en todo. ¿En todo lo bueno? Sí.
En las circunstancias difíciles, también. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, no apaguéis al Espíritu, porque si nosotros dejamos de dar gratitud a nuestro Dios, nuestro espíritu se empieza a apagar en nuestras vidas, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Puedes decir amén? El otro, por lo que la manera de adorar a Dios es a través de su glorificación. Con esto termino el día de hoy. Salmo capítulo 66, verso número 1. El grupo de alabanza, por favor. Salmo 66, verso 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Tenemos que glorificar a nuestro Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Muy bien, vamos a ponernos en pie. Recuerda esto, decía el salmista, la alabanza a Dios cambia las cosas, la alabanza a Dios cambia las cosas, muros han caído, ejércitos vencidos, presos liberados, y es porque han cantado. Nunca dejes de adorar a nuestro Dios. Nunca dejes de darle gloria a Él. Que todos los hechos y todo lo que diga tu boca sea con un solo propósito: exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes darle gloria a Dios, a Dios? Dale gloria a Él.